Pretty clever bird, the parrot. He can actually talk, pronounce words. Of course, he has no idea what the words mean, so we never take him seriously. Unfortunately, that's not true with gossips. They use words just as carelessly as the parrot, but sometimes we take them seriously, and often innocent persons are harmed. Si hay un sentimiento que acompaña al hombre durante toda su vida, es el miedo. A veces cuesta aceptarlo, pero el miedo está presente en nuestras vidas todos los días, porque el hombre, cuando abre los ojos por la mañana, en lo primero que piensa es en lo que tiene que hacer, en los problemas que tiene que resolver, en los retos que tiene que enfrentar. Y muchas veces resolver todas esas situaciones diarias conlleva miedo. Pero hay dos formas de vivir el miedo, como lo vive un cobarde y como lo vive un cauto. Para el cobarde, el miedo es incapacitante, es una discapacidad. El miedo lo consume, no lo permite innovar en nada, no le permite que su vida se desarrolle porque todo, absolutamente todo le da miedo. Y el cobarde, cuando vive el miedo, termina lleno de ansiedad y de angustia. Porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es el miedo, esa incertidumbre que nos genera un montón de situaciones sobre las que no tuvimos control y que en el futuro queremos prevenir que nos pasen cosas, entonces empezamos inconscientemente a crear un montón de escenarios en nuestra mente que nos van consumiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a todos esos escenarios que no podemos controlar, a todas esas eventualidades que se salgan de nuestro control y que nos compliquen la vida más allá de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ansiedad puede ser un mecanismo de defensa del cuerpo, pero cuando está desbordado se transforma en miedo. Y esa ansiedad, ese miedo desbordado, ese miedo que el hombre no puede controlar, genera una presión tremenda. Decía el gran historiador romano Tito Livio, hombre al que le debemos bastante sobre el conocimiento de los antiguos, que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. ¿Qué es lo que él quería decir con esta frase? Pues que el miedo genera inseguridad y la inseguridad da un sentimiento de vulnerabilidad. La vulnerabilidad al mismo tiempo genera miedo y vuelve a alimentar el sentimiento de inseguridad que el miedo por sí solo genera. Es un círculo vicioso terrible y esto es lo que consume a muchos hombres en estados de ansiedad que terminan tomando incluso fármacos. Entonces, hay dos formas, como decía, de vivir el miedo. Vivirlo como lo vive un cobarde o como lo vive un cauto. Un soldado que va al campo de batalla y es demasiado, demasiado cobarde, que tiene un instinto de autopreservación más fuerte que el del arrojo, no va, o hace las cosas mal porque se deja consumir por el miedo. Un soldado que es cauto usa el miedo como una herramienta para mantenerse alerta y prevenir eventuales situaciones, pero da el paso al frente, da ese paso al frente y no se deja consumir por el miedo. Y esto nos perjudica en diferentes partes de la vida. ¿Cuántos hombres han sentido inseguridad y vulnerabilidad en ellos mismos y no se han atrevido a sacar una carrera técnica, una carrera universitaria, a emprender el viaje a aprender un nuevo idioma? ¿Por qué? Porque tienen miedo de no poder aprender, porque no se sienten capaces. Esos hombres posiblemente han tenido logros mínimos en sus vidas, a lo largo de sus vidas, porque el miedo los ha consumido tanto que no han enfrentado nunca un reto grande. Si un hombre no enfrenta retos grandes, ¿cómo va a saber lo que es sobreponerse a la adversidad? ¿Cómo va a entender lo que es vencer el temor? Cuando un hombre, por el contrario, ha enfrentado retos a lo largo de su vida que lo han hecho enfrentarse a sí mismo, sobreponerse a la adversidad, cuando un problema mayor o menor se les presente, lo van a ver como algo mínimo porque ya han pasado por lugares peores. Entonces estos hombres se suelen desarrollar en sus vidas en grandes carreras, se suelen desarrollar en diferentes áreas, en deportes y de todo, de una manera diferente que el cobarde. ¿Por qué? Porque el que es cauto, el que enfrenta el miedo con cautela y lo utiliza como una herramienta para estar alerta, no como un arma de incapacidad mental, ese hombre sabe surgir, ese hombre sabe salir adelante. ¿Por qué? Decía William Shakespeare que los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte, mientras que los valientes prueban la muerte solo una vez. Entonces, ¿qué es el enorme problema que sucede con todo esto? El cauto utiliza el temor como una herramienta para medir probabilidades a futuro, para estar alerta. ¿Por qué? Porque los problemas inician cuando usted no es consciente de las consecuencias de sus actos. Entonces, el cauto, antes de decir, tengo miedo, no lo voy a hacer, el cauto dice, tengo miedo,
Vamos a medir las posibilidades de éxito, de fracaso, las eventualidades que se me pueden presentar en el camino antes de emprender esta nueva tarea y vamos de esa forma a trazar una ruta para lograr la meta. El cobarde dice, qué difícil, qué miedo no poder, qué miedo empezar a emprender esto y fracasar, qué llegará a decir la gente de mí. Me siento mal de sentir miedo, mejor no lo hago. Entonces empiezan a crear toda una escala de excusas, toda una escala donde ellos validan las propias decisiones que han tomado, generalmente con argumentos mediocres, y se terminan bloqueando a sí mismos el propio desarrollo personal y el propio valor que ellos pueden llegar a sentir como personas. Entonces terminan con una, a mí no me gusta decir autoestima, lo he explicado ya en un video, pero para que se entienda, con una autoestima por el piso, se sienten mal consigo mismos, terminan llenos de culpas. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida han dejado que el miedo los consuma y han vivido el miedo como cobardes. Mientras que los hombres que viven el miedo con cautela lo han utilizado como una herramienta para estar alertas, pero para surgir, para surgir. Entonces esa es la diferencia entre cómo vive el miedo el cobarde y cómo vive el miedo el cauto. Al hombre se le va a exigir siempre que sea valiente. Cuando el hombre es cobarde, se va a poner en la posición en que otros hombres lleguen a abusar de él porque lo pueden utilizar fácilmente porque saben que no se va a defender. Entonces, ser cobarde no es estar en una posición positiva. Tener miedo, pero ser cauto y saber enfrentarlo, sí, porque otros hombres lo van a notar y te van a depredar muchísimo menos. Unas chicas que ven a un sujeto que es cobarde y dicen, me voy a casar con un cobarde, lo dejan. Entonces, si al final de cuentas se deciden casar porque no tenían más opciones, cuando ven que este sujeto es un cobarde, lo van a medir como un tonto también. Y se van a aprovechar de él en lo económico, se van a aprovechar de él en lo psicológico porque saben que no se va a defender y porque saben que tiene miedo a enfrentar un montón de situaciones. Cuando una chica se casa con un cobarde, pero no lo había detectado antes del matrimonio, lo termina dejando por un hombre más valiente. ¿Me explico? Y estos hombres terminan pagando el doble de costo de los procesos de divorcio, casi que lo puedo jurar, porque ni siquiera se logran defender, simplemente agachan la cabeza y dicen, sí, acepto. Entonces se dejan consumir hasta por los sistemas legales. Lo mismo pasa con los países. Entonces, el hombre que es cobarde no solo se perjudica a sí mismo, perjudica a la gente que está alrededor. Deja que los demás se aprovechen de él porque es un ser indefenso. Entonces, ser cobarde no solo te llena de temor, no solo te llena de ansiedad, no solo te llena de angustia, sino que te llena de remordimiento de no haberte podido defender, de no haber sabido decir que no en el momento adecuado. No hay absolutamente nada de bueno de ser cobarde. El valiente no es que no siente miedo, es que siente miedo y lo enfrenta. El cobarde se deja consumir por el miedo. Y todo, absolutamente todo, viene de parte del autocontrol y de los hábitos que nosotros tengamos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Un hombre cuando se despierta, lo primero que hace es pensar lo que tiene que resolver en el día. Si lo resuelves, como un cobarde te llenas de miedo. Si tienes orden y valentía, logras salir adelante para mañana resolver los nuevos retos que se te vayan a presentar. Yo soy uno más del patriarcado que se despide, les agradece y les desea un muy buen día. Make the whole school aware of the danger and make sure that no Marian student would ever again be hurt the way Jean was. The next day, the whole student body realized what they had done to Jean. Now they wanted to make it up to her. She made a fresh start and was soon one of Marion's most popular girls, one of our real leaders. What could have been another gossip tragedy had been a happy ending. But don't forget this. There needn't have been so much as a near tragedy if our students, instead of imitating this bird, the gossipy parrot, had instead copied three far wiser creatures, the three little monkeys, who see no evil, hear no evil, and speak no evil.